Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Bueno, la cuestión que ha planteado Cayetana es la cuestión esencial. La situación de Cuba parece haber dado no un vuelco, pero sí un cambio notable en los últimos tiempos con la decisión del gobierno de los Estados Unidos de abrir sus relaciones con Cuba. Pero ahí se plantean multitud de incógnitas, una de las cuales es si realmente esta apertura, que tiene mucho interés para los empresarios, tiene una traducción o va a tener una traducción en la política, es decir, en la recuperación de las libertades y los derechos públicos de los cubanos. Eso por un lado. En segundo lugar, si la oposición tiene ahora o va a tener o puede tener un papel en la posible democratización de Cuba. Digo posible porque yo no tengo la seguridad de que eso sea así, pero ahora en el debate lo despejaremos probablemente en parte. Y en tercer lugar, si la oposición está unida y por lo tanto ha adquirido la fuerza y la solidez necesaria para intervenir en un proceso de apertura política, porque efectivamente en España se produjo un proceso de transición que en mi opinión fue modélico, muy difícil, no fue nada pacífico, se hizo en paz pero no sin muertes, pero había unos elementos determinantes que yo no sé, y lo planteo aquí, si se plantean, si existen en Cuba. Uno de los elementos determinantes en nuestro caso fue la determinación de todos los españoles de no repetir nunca más una guerra como la que habíamos padecido. Y otro de los elementos determinantes fue que tanto en las fuerzas provenientes del régimen, sobre todo los jóvenes, los llamados reformistas del régimen, que fueron los que realmente fueron el motor del proceso de acercamiento, pero también en la oposición de izquierdas, en la oposición democrática, que era clandestina, hubo un acercamiento, pero es que en la oposición hubo un proceso previo de unidad y se ahormaron las condiciones que todos los miembros de la oposición defendieron como un solo hombre. Digo como un solo hombre porque no había mujeres entonces en la política española, más que 2 o 3. El Congreso de los Diputados era de color negro o gris, que eran los trajes de los hombres. Ahora hay colores, ¿no? Entonces no lo sabía. Bueno, esta es la cuestión fundamental. Existe la posibilidad de una democratización de Cuba. Existe una oposición con fuerza, existe una oposición unida, hay un proyecto ya para elaborar las leyes fundamentales que luego son el soporte de un Estado de Derecho. Bueno, estas son preguntas que yo lanzo al aire y les presento a los ponentes de esta mesa redonda que se llama así la transición en Cuba. Y lo primero que hay que preguntar es si va a existir una auténtica transición, porque la transición es el paso de un régimen político a otro. De un paso de régimen político a otro. Y yo no sé si esa palabra es la adecuada. Los ponentes son Rosa María Payá, de Cuba Decide, Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista, Eliezer Ávila, disidente, Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, y Laritza Diversent, directora de Cubalex Legal Information Center. Ellos tienen la palabra y ellos nos podrán aportar, y probablemente se podrán aportar recíprocamente, alguna idea, alguna propuesta que permita la unificación, no, la unidad de las fuerzas de la oposición, de las fuerzas democráticas cubanas, para ejercer su papel
en favor de esa transición que yo de momento no atisbo.